ustedes van viendo digamos, los días que tienen que exponer. ¿Cuáles son los requisitos, digamos, del tema que les va a tocar? A cada grupo le va a tocar un tema, o sea, una patología, y eso tiene que ver con alguna unidad de lo que estamos viendo. El desarrollo del tema van a ser dos cosas, una exposición que lo deben completar y hacer en forma de PowerPoint, y en esto quiero que sean muy concisos, es decir, que sean 5 diapos en donde ustedes abarquen la definición de esa enfermedad, la fisiopatología y la etiogenia, es decir, la causa y cómo es que se desarrolla esa enfermedad, algún dato extra con respecto a clasificaciones y demás que puede llegar a tener ese tema, y luego se van al tratamiento. ¿Sí? Como ven, es algo cortito y conciso para que ustedes vayan teniendo esos temas. Además de hacer la diapositiva, aparte van a hacer como una especie de resumen en formato Word o PDF, como ustedes prefieran, también como un resumen del tema que le ha tocado, y eso mismo es ustedes lo que van a exponer, ¿bien? Eso es para que después se los envíen a sus compañeros y tengan a modo de resumen. Recuerden que previamente, antes de exponer, me lo tienen que mostrar a mí, me lo envían, ya sea por mail o por WhatsApp, así lo corrijo, ¿sí? No sé si hay alguna duda con esa dinámica de las exposiciones. No, profe. Bien, acá estoy viendo lo que les mandé del cronograma. A ver. ¿Sí? No, la nota siempre va a ser grupal, ¿sí? Igual tiene una nota lo que es la presentación en tiempo y forma y completa, y después la exposición, ¿bien? Generalmente los chicos lo que están haciendo y lo que hacían el año pasado y años anteriores es que, bueno, se distribuían una parte, cada alumno para poder exponerla, es decir, una diapo por alumno, pero bueno, yo podría hacer preguntas sobre el tema en el momento, ¿sí? En el momento de la exposición. Bien, así que bueno, eso con respecto a la nota. Estoy viendo acá el tema de las unidades. Vamos un poco atrasado, pero bueno, lo que pasa es que no hemos tenido clase la semana pasada. Vamos a comenzar con la unidad 4, ¿sí? Y después vamos a ir viendo la unidad 6 y 5 la semana que viene. Bien, entonces la semana que viene van a ser un poquito más largas las clases para tratar de ir recuperando las clases que no he dado. Como ven, le he cambiado a lo que es las exposiciones para darle un poco más de tiempo a ustedes. El primer grupo, si lo ven en el cronograma, va a ser el grupo 1, ¿sí? Y sería el día 24, jueves 24 de abril, ¿sí? Casi a fin de mes. Por eso que hoy les voy a pasar los grupos y ya saben que los alumnos del grupo 1 son los que exponen primero. Después tenemos el grupo 2 que expone el 15 de mayo. Después el grupo 3 el 27 de mayo. El grupo 4 el 29 y son un poco más seguiditos. Y el último grupo el 3 de junio. ¿Sí? Entonces eso es lo que tiene que estar atento en qué grupo va a corresponder los grupos. ¿Sí? Así que bueno, eso es lo único que me faltaría enviarles a ustedes ahora para que se puedan organizar. Así que bueno, chicos, vamos a dar la clase de la unidad 4, que es tumores, que es solamente la voy a dar sola porque es un tema muy, digamos, pesado. Y ya la clase que viene voy a dar la unidad 6, que ya les digo, ya les comento qué es lo que sería. La unidad 6 sería respiratorio y después arranco con síndrome anémico. O sea, esas dos unidades lo voy a dar el mismo día, ¿sí? Unidad 6 respiratorio, hacemos una pausa y después continuamos con la unidad 5. Y después el jueves, esperen que me voy de nuevo al cronograma.
El jueves, no, el martes 15 de abril sería, no, perdón, es feriado el jueves. Exacto, el jueves es feriado. Sí, sé que hay semanas de finales ahí, así que bueno, de última lo podemos hacer virtual. El tema es que estamos atrasados, si no, ese 7 lo puedo dar con otra unidad. Si ya vemos ahí cómo nos organizamos. Así que bueno, chicos, comencemos así, no nos retrasemos más. Vamos a dar la unidad 4, que es neoplasia. Bien, y ya la semana que viene les aviso cómo nos organizamos con las clases, porque supuestamente me decían que, o sea, es como que si tienen ustedes, digamos, fechas de como de examen, no se puede dictar clase. Así que eso ya voy a preguntar bien. Em, Así que, bueno, ya les envío lo que queda de las exposiciones. Si recuerden, presentación PDF o Word, el resumen y después la exposición oral es con la diapositiva. Recuerden de llevar computadora o pendrive para la exposición, ¿sí? Para llevar la exposición a la clase. Bueno, vamos a ver si compartimos la pantalla. ¿Están viendo la clase? Bueno, entonces vamos a comenzar con la unidad 4, que es una de las que yo sí siempre voy a preguntar, ¿sí? ¿Qué es lo que es la neoplasia? Recuerden que la neoplasia es un cáncer, que es lo que denominamos cáncer, es un trastorno genético que generalmente está causado por mutaciones del ADN. Estas alteraciones son originadas en estas células cancerosas que van a pasar de la célula madre a la célula hija durante la división celular de ese tejido. Vamos a ver que estas mutaciones o también alteraciones epigenéticas van a dar a las células cancerosas una serie de propiedades que le va a facilitar esta, digamos, actividad que tiene de ir diseminándose y de esa forma invadir. Entonces, ¿cómo comienzan estos tumores? Normalmente tenemos, espera, es que voy a poner el puntero acá, una célula normal, bien, que por mutaciones por estímulos, ¿sí? Ya sea estímulos irritativos, inflamatorios, genera una mutación. Esta mutación es como una mutación precursora donde va a ir cambiando las propiedades de esta célula madre. Luego esta mutación se integra a su genoma, ¿sí? Es decir, al ADN, sumado a otras mutaciones adicionales que va a ir sufriendo, va a formar esta célula cancerosa, que luego va a ir dando células hijas que tengan sus mismas características, es decir, malas, y de esa forma se va a ir dividiendo y formando este tumor. Como ven, todos comienzan con una mutación iniciadora, pero debemos tener muchas mutaciones para que se genere un tumor. Es decir, no es que tenemos una sola mutación y se genera el tumor. No, está la teoría de los múltiples choques, no, o golpes, no sé si lo han visto en genética, que eso da una inestabilidad genómica que si se sigue aumentando la cantidad de mutaciones, es allí donde se evoluciona el cáncer. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas y los agentes carcinogénicos que tenemos? Por un lado, tenemos una acción directa, es decir, que no requieren conversión metabólica. Por ejemplo, algunos tratamientos para el cáncer puede desencadenar un cáncer secundario, o una acción indirecta, que son sustancias químicas que requieren conversión metabólica a carcinógeno final y recién allí se hacen activos. Bien, como por ejemplo cuando uno fuma, el tabaco en combustión genera benzopireno y esto inducen, es como un estímulo irritativo en las células más que nada escamosas, y esto genera lo que es la metaplasia escamosa y si sigue insistiendo con el cigarrillo,
esto evoluciona al tumor. Así que ya vamos a ver más adelante que es el carcinoma escamoso, que es el más frecuente en la parte respiratoria secundaria al uso del tabaco. ¿Cuáles son las alteraciones esenciales que tiene una célula para que, digamos, que se ha transformado esta célula en una célula maligna? Y esto es importante, ¿sí? Lo primero es una autosuficiencia en las señales de crecimiento, es decir, que los tumores tienen la capacidad de proliferar sin estímulo externo, es decir, que nadie la controla esta célula, sola se divide, ¿sí? Esa es una de las características. La segunda es que como se divide sola, ella no se inhibe el crecimiento, ¿bien? Entonces tiene una insensibilidad a las señales inhibitorias del crecimiento. Le vamos a ir agregando que esta célula tiene una evasión a la apoptosis, es decir, que ella sabe que se está dividiendo mal, pero lo mismo se sigue dividiendo, ¿bien? Luego tiene un potencial replicativo ilimitado. Como no hay un control en la división celular, estas células se van a ir duplicando en forma, digamos, automática, o sea, no hay nada que lo frene. Tiene una angiogenia mantenida, porque si estamos hablando de tejidos en donde hay proliferación celular, vamos a tener muchos vasos porque todas estas células necesitan sí o sí nutrientes. Capacidad de invadir y hacer metástasis y a su vez tiene defectos en la reparación del ADN, que es lo que habíamos estado hablando. Entonces vamos a definir que cada cáncer debe ser consecuencia de la acumulación de múltiples mutaciones. Entonces, como definición de una neoplasia, ¿sí? ¿Por qué decimos neoplasia y no cáncer? Después vamos a ir viendo, pero recuerden que la neoplasia es digamos, una proliferación o cualquier crecimiento descontrolado de células o tejidos anormales en el organismo. ¿Sí? Esa es la definición. ¿Por qué decimos neoplasia? Porque el término neoplasia es esto, es un crecimiento descontrolado. Y ahí vamos a clasificar la neoplasia en neoplasia benigna y maligna. ¿Bien? En cambio, cuando uno habla de cáncer, se hace referencia estrictamente solamente a una neoplasia maligna. Definir que este crecimiento va a dar origen a una formación o a un tumor. Y este tiene dos componentes básicos, el tumor. Va a ser el parénquima y el estroma. Ahora vamos a definir qué es lo que es el parénquima. El parénquima es la expansión clonal de las células neoplásicas que constituye el parénquima del tumor, es decir, que es la célula neoplásica. Bien, es la célula que en teoría estaba bien, que por estas múltiples mutaciones ha originado este tumor. Condiciona en gran medida su comportamiento biológico y es el componente que le da nombre al tumor. Por ejemplo, si yo tengo una célula de un epitelio escamoso y ésta se ha alterado, esta célula va a tener muchos, digamos, cambios morfológicos, es decir, atipía, y esto va a determinar el nombre. Si tenemos que el tumor que se originó a partir de una célula escamosa, el nombre que va a tener este tumor va a ser a partir de esta célula, es decir, que es un carcinoma escamoso, ¿sí? No sé si me comprenden. En este caso, la célula que originó el cáncer es el nombre que va a llevar, ¿bien? Eso es lo que es el parénquima. Si, por ejemplo, hablamos de adenocarcinoma, estamos hablando de un tumor que se originó en glándulas, por ejemplo, ¿sí? Y el estroma, todo tejido está soportado por una arquitectura, ¿sí? No son células sueltas, están en un tejido. Entonces, alrededor de estas células tumorales hay tejido en conjuntivo. Eso es el estroma. Generalmente es un estroma desmoplásico, le decimos, es decir, que son abundante colágeno. Por eso que los tumores, cuando uno lo palpa, y bueno, cuando uno hace la macroscopía de estos tumores, son tumores duros. Es decir, que a mayor cantidad de estroma, el tumor va a ser más duro o ensillo cuando los cortamos.
Bien, en cambio, si yo tengo un tumor que tiene más cantidad de parénquima, más, es decir, más cantidad de célula que de estroma, va a ser un tumor más friable, es decir, más blando. Bien, eso nos sirve muchísimo a nosotros cuando hacemos la macroscopía. Además, este estroma de tener tejido conjuntivo presenta vasos sanguíneos que, como dijimos, es un requisito fundamental para que estas células sigan dividiéndose y a su vez una cantidad variable de macrófagos y linfocitos, ¿sí? Son células de defensa que tratan de matar a estas células neoplásicas, pero generalmente estas células neoplásicas tienen una capacidad para evadir el sistema inmunitario. Es por eso que sobreviven, ¿sí? Entonces no se olviden que toda neoplasia presenta parénquima y estroma. Ahora, ¿cómo se clasifican esas neoplasias? Que es lo que hemos estado hablando. Vamos a ver que se clasifican en tenemos las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. Con respecto a lo benigno, vamos a decir que tiene características microscópicas y macroscópicas inocentes, se van a mantener localizados, generalmente no se diseminan y cuando se extirpan, ahí digamos el paciente sobrevive y es ya curativa, ¿sí? En cambio, el maligno, esto se lo conoce como cáncer, como habíamos hablado, por la palabra derivada del latín cáncer, que es cangrejo, es decir, que cuando tenemos una proliferación neoplástica maligna, generalmente se extiende en forma de cangrejo y se va diseminando, ¿sí? En forma irregular. Tiene como si fueran unos bracitos y se van infiltrando y metiendo por todo el tejido. Ahí vamos a ver una foto para que les quede el ejemplo. Miren, esto es como si fuera un tumor benigno. Ven que son células que estas células rosaditas es el origen de las células. Estas sufrieron atipía y originaron este tumor, pero como ven son células que si bien se diferencian de las células madre, de las células de origen, pero se han agrupado en un, digamos, nódulo que está delimitado. ¿Sí? Como ven, estas células están ahí quietitas, no molestan. Miren la gran diferencia del tumor maligno, que no están delimitadas, no hay ninguna cápsula, no hay nada, y tiene tendencia a estar en forma solas, separadas entre sí, es decir, que no están unidas, no están formando un tejido, y esto le da la capacidad a estas células de ir migrando, eh, directamente infiltrando, y esa es una característica que les da de poder hacer metástasis, es decir, encontrar este tumor en otro sitio de origen. Bien. Acá tenemos otro ejemplo, miren cómo se ven los tumores benignos y los tumores malignos, cómo se van yendo, ¿sí? De donde se originaron, y ya cuando llegan a un vaso, ya hacen metástasis en otro lado. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre benignidad y malignidad? Tenemos lesiones benignas en donde la característica es que tiene crecimiento lento, borde romo, delimitado, generalmente presentan cápsula, no destruyen, no tiene grandes tasas de mitosis, tampoco hay necrosis, pero bueno, si hay, va a ser isquémica, no hay invasión vascular, no hacen metástasis y las células cuando lo vemos en el tejido son muy parecidas a la célula de origen. Miren la gran diferencia de las neoplasias malignas. En este caso tiene un crecimiento rápido, infiltrante, no presenta cápsula, sí tienen un proceso, digamos, de destrucción del tejido donde se encuentra, hay necrosis, hay invasión vascular, tiene metástasis y a su vez presentan células con gran atipía. Cuando hablo de atipía quiere decir que hay una alteración nuclear y un núcleo mucho más grande que el citoplasma. ¿Sí? La relación núcleo-citoplasma no se cumple. ¿Cómo lo clasificamos, chicos? En realidad no los quiero complicar, pero para que vean que generalmente lo vamos a ir clasificando a estos tumores dependiendo a la diferenciación, al estado de diferenciación, es decir, si es un tumor epitelial,
no epitelial mixto, de qué origen embrionario es y digamos, el potencial biológico, es decir, si es benigno o maligno. Como ven acá, tenemos algunos que son epiteliales, otros no epiteliales, y acá tenemos la clasificación, ¿sí? Esto es para que sepan que tenemos una gran cantidad de tumores y eso es lo que nos dedicamos nosotros a estudiar, tanto la morfología de estos tumores para colocar el nombre y apellido y de esa forma el oncólogo puede tratarlo. ¿Cómo es que a grandes rasgos tenemos la nomenclatura? En general, para hacer más fácil a ustedes, la neoplasia benigna normalmente lo designamos añadiendo el sufijo oma. Es decir, que si yo tengo un tumor de células mesenquimatosas, es decir, de tejido fibroso, el nombre va a ser fibroma. Es decir, que ustedes saben que al final el oma es benigno. En cambio, esto no se cumple tan así en los tumores epiteliales, acá es un poco distinto y es mucho más variable. Esta regla generalmente se da en las células mesenquimatosas. En cambio, la neoplasia maligna, vamos a ver que en el tejido mesenquimatoso se llaman sarcomas, que quiere decir carnoso. Por ejemplo, el fibroma, como habíamos visto en la diapo anterior, sería su neoplasia benigna. Si yo quiero nombrarlo en una neoplasia maligna, sería fibrosarcoma. Bien, condrosarcoma, condro quiere decir tejido cartilaginoso. Entonces, un tumor maligno originado de las células del cartílago. Bien. Vamos a ver que los tumores mesenquimatosos de células formadoras de sangre se denominan leucemias y los que son tumores que se originan en los linfocitos o sus precursores se lo denominan linfoma. ¿Sí? Eso es como regla general. Además, las células epiteliales se van a denominar carcinoma, ¿sí? Todos se denominan carcinoma y ahí le agregamos de dónde se origina, es decir, como ya les dije, digamos, un tumor que se origina en un epitelio escamoso va a ser carcinoma escamoso. De un epitelio glandular, adenocarcinoma, ¿sí? Y así sucesivamente. Pero a veces tenemos que hay tumores mixtos, es decir, que pueden ser de varias origen celular, ¿sí? Eso se puede producir, como acá está el ejemplo, en donde esos tumores se derivan de no solamente de una capa, sino de muchas. Entonces va a originar células atípicas epiteliales y también mixoides. ¿Sí? Eso hay que tener cuidado porque son los tumores mixtos. Y luego tenemos otros tipos de tumores que son especiales, que son los teratomas. En este caso, van a ver que los teratomas se componen de varios tipos de células parenquimatosas representativas de más de una capa de células germinales. Como estos tumores derivan de estas capas, recuerden que el cuerpo humano se deriva de todas estas capas. Entonces, es un tumor que puede tener diferentes tipos de tejido. Pueden tener, como ven acá en la macro, si este es un quiste que está lleno de pelo, contenidos sebáceos, hasta inclusive puede haber dientes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características que tenemos a nivel de los tumores? Primero, vamos a tener una diferenciación y anaplasia, una invasión local, velocidad de crecimiento y metástasis. Vamos a comenzar con el primero, que va a ser diferenciación y anaplasia. ¿Qué es lo que es diferenciación? Vamos a ver que la diferenciación es el grado parecido entre las neoplasias con sus células de origen. Bien, es decir que cuando uno habla de si el tumor está diferenciado o no, es que cuando yo lo veo al tumor me hace recordar a las células que le dio el origen. Volvemos al ejemplo del carcinoma escamoso. Si yo veo un tumor que tiene un citoplasma amplio, eosinófilo, con un núcleo central y áreas de queratina, entonces uno supone que eso es origen de un
epitelio escamoso. Entonces, ahí esos lo denominamos carcinoma escamoso bien diferenciado, es decir, que me hace rápidamente recordar un epitelio escamoso normal. Ya si yo lo veo el tumor y yo no sé, o sea, como que no veo ninguna característica morfológica de que me recuerda a un epitelio escamoso, ahí lo llamo no diferenciado, ¿sí? Y lo que me ayuda a distinguir que puede llegar a ser escamoso es el sitio. Digo yo, bueno, si, por ejemplo, en el cuello uterino yo tengo en el exocervio un epitelio escamoso, y yo de allí han sacado muestra y ahí encuentro el carcinoma, seguramente va a ser escamoso. Entonces yo para confirmarlo utilizo un examen complementario que va a ser una inmunistoquímica, bien para evidenciar esas proteínas. Y además vamos a ver que a nivel celular encontramos la famosa anaplasia, que esto es lo que yo le digo de la atipía celular. ¿Qué quiere decir cuando yo hablo que un tumor tiene atipía o anaplasia? Básicamente, primero que es un tumor que tiene células con diferentes formas y tamaños. A eso se lo denomina pleomorfismo celular. Además, la morfología nuclear es anormal, es decir, son núcleos grandes, con abundante cromatina, la membrana nuclear es irregular, hay una gran cantidad de mitosis, porque recuerden que son epitelios que se están dividiendo, y una pérdida de la polaridad, es decir, que no es un epitelio bien bonito, organizado, normal, como lo vemos, sino que tiene esta atipía que se denomina arquitectural. ¿Bien? Yo les voy a mostrar una foto, miren cómo se ve. Esto es el gran, digamos, como el extremo. Estas son las células anaplasia, miren cómo se ven los núcleos muy grandes, acá hay una célula gigante tumoral. Miren los núcleos, miren la comparación con los núcleos normales, ¿sí? Son muy grandes, groseros. Igual esto es muy, digamos, esto es un sarcoma, es uno de los tumores más agresivos que encontramos. Miren cómo está la cromatina abierta, eso me indica que se está dividiendo este ADN y la variabilidad de formas y tamaño nuclear. Vamos a ver acá en la siguiente foto, miren cómo es una mitosis atípica. Sí, generalmente, si ustedes se acuerdan de la mitosis debe ser ordenada, con la formación del uso mitótico y todo. Acá no, miren cómo se hace estas mitosis, por ahí que son ruedas de carro, acá tenemos una ahí, son mitosis totalmente atípicas. Y miren cómo se ven los núcleos. Bien, los núcleos que se denominan cuando son núcleos claros, quiere decir que la cromatina está abierta. Miren cómo suena acá, como si fueran burbujitas. Se lo denomina los núcleos vesiculosos, porque parecen vesículas. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es dos términos importantes. ¿Qué es lo que es la metaplasia y qué es lo que es la displasia? La metaplasia es la sustitución de un epitelio por otro epitelio maduro, ¿sí? Que esto recuerden que son epitelios totalmente normales, cambia de uno al otro. Bien, en cambio, la displasia es un crecimiento desordenado, bien, es decir, que comienza a alterarse su orientación arquitectural y cuando los cambios displásicos afectan todo lo que es el espesor de ese epitelio, pero todavía está sobre la membrana basal, se lo denomina neoplasia preinvasiva o el carcinoma in situ. Ya cuando sobrepasa la membrana basal, es decir, que ya se va al tejido conjuntivo, se lo denomina carcinoma invasivo. ¿Sí? Esos son dos términos muy importantes para que lo sepa. Entonces, recordemos que las neoplasias benignas, si bien van a ser estos tumores, pero se van a diferenciar muy bien porque son muy parecidas a las células madre. Bien, en cambio, las neoplasias malignas tienen un amplio rango de diferenciación. Es por eso que pueden ir desde lo bien diferenciado hasta los indiferenciados, como yo les decía, ¿sí? Pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciado, poco diferenciado e inclusive hasta indiferenciado. Tenemos ese grado de diferenciación. Ahora, con respecto a la velocidad de crecimiento, recuerden que se determina por tres factores principales. Uno va a ser el tiempo de duplicación de las células tumorales, la fracción de células tumorales que están activas replicándose
y la cantidad de muerte de estas células. Es decir, que todas estas variables va a depender del crecimiento que va a tener el tumor y la producción. Bien, recuerden que todas estas células que ya tienen estas mutaciones son inmortales, no sufren apoptosis, entonces tienen una capacidad increíble de proliferar. Bien, y eso es lo que lo hacen tan agresivas. Con respecto a la invasión local, la neoplasia benigna generalmente se mantiene localizada en el lugar, no tiene capacidad de infiltrar, como dijimos, y también tiene una cápsula fibrosa. En cambio, la neoplasia maligna puede invadir, hacer metástasis a distancia. Bien. Y las metástasis tenemos que es el desarrollo de implantes secundarios discontinuos con el tumor primario, es decir, que es un tumor que se encontró lejos de donde se originó. Y las propiedades de invasión y aún más de metástasis identifican de forma inequívoca una neoplasia como maligna. Y no todos los cánceres tienen la misma capacidad de hacer metástasis, chicos. Y todo depende generalmente el tipo de tumor, ¿sí? Es decir, la variante histológica y a su vez su subtipo histológico. Y también va a depender mucho del grado de diferenciación. Mientras menos diferenciado, es decir, mientras menos se parece a la célula madre, quiere decir que hay mucha más cantidad de mutaciones y mucha más capacidad de hacer metástasis. Y las vías de diseminación que tenemos para que se produzca esta metástasis, tenemos primero la siembra directa de cavidades o superficies corporales, linfáticas y hematógenas. Con respecto a las cavidades, recuerden que hay ciertas zonas que están libres y es campo abierto donde se puedan diseminar, como por ejemplo los tumores genitales, ¿sí? Genitourinarios, y específicamente los tumores femeninos. ¿Bien? Luego tenemos la diseminación linfática, que es el transporte a través de los vasos linfáticos y es más frecuente de los carcinomas, ¿sí? Y el aumento del tamaño de los ganglios puede estar causado por una diseminación y crecimiento de células cancerosas o también una reacción inflamatoria, ¿bien? Y por último, de la diseminación hematógena, vamos a ver que son típicas del sarcoma, pero también pueden ser del carcinoma. Lo más frecuente es que estos afecten mayormente al hígado y los pulmones, que son los dos sitios más frecuentes de metástasis, y esto se debe por el drenaje de la área porta, ¿sí? Que fluye hacia el hígado y los vasos cabos lo hacen hacia los pulmones. Las neoplasias que se originan en la proximidad de la columna vertebral a menudo lo que hace es embolizar a los plexos paravertebrales y allí pueden hacer metástasis en tiroides, inclusive a la próstata, ¿sí? Eso hay que tener cuidado con respecto a la anatomía. Bien, acá les dejo una fotito de esto es un hígado, ¿sí? Todo esto. Y esto son las metástasis. ¿Por qué decimos que son metástasis? Porque generalmente el tumor primario rara vez es multifocal, ¿sí? Digo rara vez que lo puede ser, ¿sí? Pero generalmente los tumores primarios es un solo nódulo, ¿bien? Pero bueno, hay descripto multifocalidad, ¿sí? O sea que esta regla no es tan, digamos, no es tan frecuente, o sea, no es frecuente, sino no es al 100%, pero nos ayuda a determinar. Y como son múltiples focos, y ya se conoce que puede tener otro tumor primario, esto sería una metástasis, ¿sí? Ya si se plantea duda, podemos hacer inmunohistoquímica, ¿bien? Pero con la morfología también se ve. Entonces recuerden que generalmente las metástasis son lesiones múltiples a nivel del hígado y también pulmonar, ¿bien? Acá vamos a ver en la micro, miren, esto es un ganglio linfático, todo esto, pero miren cómo está infiltrado por esta neoplasia que parece que forma glándulas o papilas. Bien, miren cómo se ve esta infiltración. Acá decimos que ha hecho metástasis a nivel ganglionar. Y otra cosa importante, chicos, son los síndromes paraneoplásicos, que son síntomas que no puede explicarse fácilmente por la extensión local o la diseminación del tumor.
o también porque el tejido produce hormonas. Aparece solamente en el 10% de las personas con tumores malignos y son importantes para reconocer. Primero, pueden presentar la manifestación más precoz de una neoplasia oculta. En pacientes afectados pueden suponer un problema clínico significativo e incluso resultar mortales y puede imitar una enfermedad metastásica y por ello confundir el tratamiento. Acá les dejo una tabla y esto lo van a ver en el libro, pero miren todos los síndromes paraneoplásicos que podemos encontrar. Por ejemplo, miren, el carcinoma de mama, que es el tumor de mama, puede ser un síndrome paraneoplásico a nivel del sistema nervioso, ¿sí? ¿Cuál otro? Por ejemplo, miren, el carcinoma pulmonar, uterino, broncogénico y gástrico puede causar inclusive acantosis nígricans, que es esa coloración negruzca en el cuello, y una dermatomiositis. El carcinoma pancreático broncogénico puede causar una aplasia de células rojas, ¿sí? O una trombosis venosa. Como ven, causan otro tipo de síntomas. Por ejemplo, cuadros de hipoglucemia, ¿sí? Puede estar causado por un carcinoma de ovárico o un fibrosarcoma, ¿sí? Entonces, hay que tener siempre cuidado en los pacientes cuando tienen síntomas de encontrar la causa. Decir, bueno, no, se le baja la glucosa porque sí, no, bueno, busquemos, en el caso de la mujer, hagamos una ecografía transvaginal para ver los ovarios, porque generalmente los tumores de ovarios son muy silentes, o sea, se diagnostican en estadios muy avanzados. Entonces, está bueno hacerse una ecografía, ver si hay quistecitos, ¿no? Y si es un quiste simple, complejo, bueno, ahí hay que ir estudiando para descartar que sea una neoplasia. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los aspectos clínicos que le interesan a ustedes? Es que tanto los tumores, tanto benignos o malignos, puede dar clínica, pero esto va a depender de su localización y compresión, su actividad funcional, es decir, que si secreta o no hormonas, si pueden llegar a causar hemorragias o infecciones, síntomas derivados de ruptura o infarto, o caquexia consunción, es decir, que es la pérdida de peso no buscado por el paciente. Eso hay que siempre preguntarlo. ¿Cuáles son las lesiones relacionadas? Vamos a ver que tenemos lesiones que van a llevar, es como la evolución al cáncer. Primero, tenemos lesiones preneoplásicas, es decir, una metaplasia en un fumador, una hiperplasia en una próstata, un endometrio, una displasia, ¿sí? Estos pueden llevar a que si el estímulo no cede, prosiga a un carcinoma in situ. Y si el carcinoma sigue estando allí y no se trata, evoluciona a un carcinoma intramucoso y si ya se va hacia lo que es el tejido conjuntivo y rompe lo que es la membrana basal, se transforma en un carcinoma invasor, ¿sí? Y para ello es lo que está indicada las biopsias y el análisis de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la paciente? ¿Tiene una lesión preneoplásica o un carcinoma in situ o ya un invasor? Cuando ya diagnosticamos el invasor, lo importante que nos piden es que, bueno, generalmente lo pueden tratar al paciente, hacer tratamiento sistémico o por ahí quirúrgico, y lo que nos piden es la estadificación, ¿sí? Ah, perdón, pensé que se había cortado. Tenemos 15 minutos, me dice el... Esperen que les sigo compartiendo. ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, profe. Sí, pensé que, porque me parecía un ruidito, pero vamos a llegar justo. Ahí está. Bueno, entonces dijimos que lo importante es determinar el grado y los estadios. Primero, los que nos piden es justamente la histiogénesis, es decir, qué tipo de tumor es y cuál es el origen, es decir, si es primario de mama y qué tipo de tumor de mama. Luego nos piden lo que es
el pronóstico, es decir, el T es el tumor en cuanto al tamaño y el grado, el N, la cantidad de ganglios que hay con metástasis y si hay metástasis a distancia. Es decir, que todo esto nos piden para decir, bueno, es un estadio T1, T2, T3 o T4. Dependiendo de los estadios, es la forma que tienen de tratar a ese paciente. Y también nos piden el grado de anaplasia, es decir, el grado de diferenciación, el grado mitótico, es decir, si es un alto grado mitótico o no, necrosis y también la permeación linfática o linfovascular, que eso predice el comportamiento y nos hace pensar si puede haber o no una metástasis, porque si hay invasión vascular, seguramente puede haber metástasis, ¿sí? ¿Cuáles son los diagnósticos que utilizamos? Normalmente vamos a utilizar pruebas de laboratorio como métodos histológicos y citológicos. Utilizamos la inmunistoquímica, la citometría de flujo y diagnóstico molecular y citogenético. Esto es lo que hacemos para hacer tanto el diagnóstico y el pronóstico en el cáncer. Solamente les voy a mostrar acá lo que queda, que son unas imágenes para que vean los tumores. Miren, es un tumor, es uno de los más agresivos. Es un tumor que se llama de anillos o células del anillo de sello. Ven como el núcleo parece un anillo, ¿sí? Y el citoplasma está lleno de material blanquecino, ¿sí? Entonces miren cómo el material es como que expulsa hacia afuera el núcleo, por eso se llama anillo de sello, ¿sí? Como ven, son todas células discoesivas o poco cohesivas. Este es un tipo de tumor que es el tumor de estómago. Es un subtipo de carcinoma de estómago y muy agresivo. Acá tenemos otro ejemplo. Estos son tumores benignos como el adenoma pleomorfo, que como ven tiene dos tipos de componentes. Primero tenemos un extroma, que miren cómo es fimbrilar, como si fueran pelitos o plumas, y luego tiene la parte celular, que son células redonditas y tranqui, o sea, ven que no hay tanto pleomorfismo, no hay atipía, no hay nada, ¿sí? Pero bueno, esto es un extendido citológico. Luego acá tenemos la inmunistoquímica. Miren que generalmente cuando utilizamos inmunistoquímica quiere decir que tenemos que primero confirmar el subtipo histológico del tumor y además darle factores pronósticos, es decir, cómo va a ser el comportamiento del tumor. Para eso utilizamos la inmunistoquímica, que básicamente es que reaccione el anticuerpo con una proteína que se encuentre en el tejido. Es decir, que si se une este antígeno y esta proteína, va a dar una coloración marrón, como ven acá, que eso me va a indicar que está presente la proteína y que es positivo, ¿sí? Entonces, mira acá. Acá vemos los receptores de estrógenos en un carcinoma mucinoso, que es positivo. El marcador de estrógeno es nuclear, es otra cosa. Las proteínas pueden ser nucleares, citoplasmáticas o membranosas, ¿sí? Entonces, miren, estos son nucleares. Miren el HER2 como es de membrana, un marcador de membrana. Miren la cromogranina, que es citoplasmática. Y la sinaptofisina también es citoplasmática y nuclear también, ¿sí? Entonces, eso es para que vean cómo utilizamos nosotros la inmunohistoquímica. ¿Qué otros términos tienen que saber y con esto terminamos? Recuerden que podemos tener un cáncer persistente, es decir, que después del tratamiento no ha habido modificaciones. Un cáncer residual, es decir, que a pesar del tratamiento, ya sea sistémico o quirúrgico, sigue estando el tumor ahí. Y el recidivante es aquel que ha estado todo bien en el paciente, pero luego ha aparecido de nuevo, ¿sí? Entonces, esos son los términos que tenemos. Nada más, chicos, espero haber sido simple para que ustedes hayan entendido el tema. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, profe, sin dudas. ¿No? No, profe. Bien, bueno chicos, eso es lo que quiero que ustedes vean en el libro, sí, que no se mareen, vean lo puntual y vean lo que hemos visto en la clase y con eso es suficiente, ¿sí? Lo que más me interesa
como ustedes saben, es la definición de neoplasia, cuáles son los componentes, es decir, este parénquima, este estroma, y a su vez las características de cuándo es una neoplasia benigna y maligna y a qué denominamos diferenciación, anaplasia, estadio, todos esos términos, ¿sí? Ya con eso es lo que deberían saber de neoplasia. Bien, así que bueno chicos, nos vemos la semana que viene, el día martes, y ya les paso los grupos así se van organizando. ¿Sí? No, la verdad que ya me tengo que ir, tengo que informar unas cosas, así que estoy complicada con los tiempos. Pero no se preocupen que ya los vamos a ir organizando, ¿sí? Los demás temas son cortitos, ¿bien? De última nos podemos hacer también clases virtuales en otro día que ustedes puedan, ¿sí? Pero no se preocupen que vamos a ir bien con los tiempos. Listo, nos vemos chicos, que estén muy bien. Chao, profe, Hasta gracias. luego. Nos vemos, profe. Chao, Profe, profe. gracias. Bueno.